¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? Va a ser la continuación De las imágenes. del número 39, que son las imágenes. Bueno, ya vamos a comenzar. Sí. ¿Alguien quiere iniciar la oración para no siempre yo ser? ¿Alguien podría hacer la oración de inicio? A lo mejor Carlitos. Para que no las haga yo siempre, porque compartamos también las opiniones. Ya, sí. Te damos gracias, Señor, por reunirnos en tu nombre. Te agradecemos que esta tarde hayas guiado nuestros pasos hasta aquí. Estamos sedientos de ti. Te damos gracias, Señor, por este grupo. Te damos gracias porque acrecentes nuestra fe. Te pedimos que acrecentes nuestra fe, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Te pedimos que nos ilumines, Señor, que abras nuestras mentes, toques nuestra mente y nuestro corazón para salir de aquí no igual como llegamos, Señor, sino cada vez más enamorados de ti. Bendito y alabado sea. Bendito y alabado sea por siempre. Te lo pedimos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si quieren anotar esta cita bíblica, que es muy buena para inicios de una sesión así, Efesios 1:17. Eso es algo una cita bíblica muy apropiada. Efesios. Efesios 1:17. Es también para orar. Ya la anotaron, ¿verdad? Sí. Bueno, Efesios 1:17. ¿Quieren buscarla todos o nomás para orar? La puse yo. ¿Ya lo tienen todo? Hola. Buenas tardes. Efesios 1:17. Bueno. Le voy a dar unas 2, 3 leiditas, ahí les va, ¿eh? Esto es para nosotros, para ustedes y para mí también. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente. Palabra de Dios. Así es, Señor, que queremos conocerte perfectamente. Queremos conocerte ampliamente. Queremos ser tus discípulos y aprender de ti, Jesús. Amén. Amén. Bien. Bueno, recuerden que estos temas son temas que tienen apologética. Nos sirven para cimentar nuestra fe y estar seguros dónde estamos y por qué estamos. Y también para dar razón de nuestra fe a las personas que no son católicas. Y también para las personas que traen muchas dudas en su corazón sembradas por las sectas. Porque si ustedes ven, no sé si ustedes se den cuenta que muchas personas les gusta ver las predicaciones de los protestantes. Muchas. Y también les gusta oír música protestante. Así que, y eso, quieran o no, va sembrando en las personas dudas. Entonces después se encuentra uno con católicos que dicen, ¿para qué confesarse con un hombre pecador? Y de vez en cuando por ahí algún sacerdote también puede decir lo mismo, ¿eh? Entonces se empeora todo. Así. Sí, no sé si les ha ayudado el caso ese, pero a mí sí, yo sí lo vi uno que dijo así. No sé si ustedes, yo sí. ¿Usted está bien?
Fíjese, o sea, pues entonces ¿dónde vamos a parar? Entonces necesitamos estar convencidos de dónde estamos, con los documentos de la Iglesia, con el catecismo de la Iglesia Católica, con la Biblia. Así es. Y cuando uno va a hablar con una persona que no es católica, hay que hablar con Biblia, solamente con Biblia. ¿Quieres hablar con él? Pues con la Biblia vamos a hablar, y vamos a hablar tranquilamente, con paz, con tranquilidad, sin pelearnos. Vamos a ayudarnos a ver qué dice la Biblia. Nos vamos a ayudar para ver qué nos dice Dios a través de la Biblia. Bueno, ok. ¿Alguien quiere dar un resumen en un minuto o dos del primer tema, de la primera clase de este tema? Porque esta es la segunda, sobre el mismo tema. ¿Alguien podría dar un resumen en 2 minutos? Bueno, yo puedo dar lo primordial que en la opinión de un servidor se me hizo. El tema fue las imágenes, y vimos que una cita bíblica, caballito de batalla de nuestros hermanos protestantes, es Éxodo 24. ¿Qué dice Éxodo 24? Que no te harás esculturas ni imágenes de lo que hay en los cielos, de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Entonces, Éxodo 24 es con lo que ellos principalmente van a atacar a la religión católica respecto a las imágenes. Como un día le explicó don Serafín, ellos no ven el contexto. Podemos otras citas bíblicas, pero si nos vamos un versículo antes y uno después, es decir, Éxodo 23, el 4 y el 5, ahí dice, no te harás dioses, así comienza el versículo 3. Habla de que no te harás imágenes de lo que hay en los cielos, en la tierra y abajo en las aguas, para adorarlos, ni te postrarás entre ellos. Ahí está la clave, precisamente. Bueno, entonces decíamos que las imágenes no es el problema. Ahí hay una imagen, ahí está otra imagen, ahí está otra imagen, ahí está otra imagen. Aquí en una cartera traemos imágenes. En la cartera, en la casa está la imagen de nuestro papá, de nuestra mamá, de algún hijo. Entonces, las imágenes no es el problema. Cuando se convierten en el problema es cuando las imágenes las convertimos en ídolos, donde creemos que esas imágenes es un dios y las convertimos en un dios falso. Ahí está el problema entonces. Cuando las imágenes las convertimos en ídolos, entonces sí cometemos el pecado de idolatría. Entonces, vimos que había lo que era términos, palabras que tienen que ser claves que se dicen en estas citas bíblicas. Vimos lo que era adorar, que es el culto que se le da a un dios. De hecho, por aquí las apuntamos. Vimos también lo que era una imagen. Imagen es la representación de alguien o de algo. Entonces, vimos lo que eran esos términos y que las imágenes en sí no hay ningún inconveniente. Vimos, por ejemplo, en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 6, cómo el templo estaba adornado de imágenes, y se nos hablaba de unos ángeles que estaban, unos querubines con las alas abiertas que medían, en algunas Biblias lo menciona en codos, en otras, que era una medida antigua, en otras sí va a mencionarlo en metros, pero eran querubines demasiado grandes con las alas abiertas, y no únicamente eran los dos querubines en la parte principal del templo, sino todo el templo en sus muros estaba en bajo relieve, con palmeras, con otros querubines, con capullos abiertos. Había imágenes por doquier. Entonces, incluso también por ahí se menciona que el Arca de la Alianza, y de hecho por aquí, si no recuerdo, pues aquí está la imagen precisamente, la imagen del Arca de la Alianza que construyeron, donde va a estar las tablas de la ley, donde va a estar la vara de Aarón y donde va a estar el maná que comieron en el desierto. Aquí están, si se fijan, querubines. Entonces, si las imágenes fueran malas, definitivamente Dios no hubiese permitido que se construyeran querubines sobre el Arca de la Alianza, que era algo que se guardaba en lo que se conocía en el templo como el Sancto Sanctorum, el Santo de los Santos. Entonces, hay muchas citas donde inclusive mirábamos ejemplos de cómo la gente se postraba ante las imágenes. Lo vimos en Josué 7:6. Vimos también por ahí cómo David o Salomón, creo que Salomón, bailaba ante el Arca de la Alianza. Entonces, no hay ningún problema en cuanto a las imágenes, siempre y cuando esas imágenes no se conviertan en ídolos. Cuando ya les damos esa connotación de ídolos, de que pensamos que esta imagen es Dios, ahí está el problema, ¿verdad? Decíamos que hay un modo de hablar. ¿Quién es este que está aquí? San Francisco Javier. A ver, es un modo de hablar.
No es que sea San Francisco Javier, él ya se murió hace como 400 años, pero es una manera de hablar. ¿Quién es esa que está ahí? Ah, la Virgen María. ¿Y quién es el que está en la glorieta que está ahí, donde está en la esquina del hotel este que cambia? A Cuauhtémoc. Es un modo de hablar, maestra, ¿verdad? O sea, no es Cuauhtémoc, él ya se murió hace 500 años. Es una manera que lo que nos atacan también. Entonces, en resumen, sería eso. Vimos también ejemplos de los santos, pero bueno, los santos, eso yo creo que lo manejaríamos en otro tema. Y ahorita pues vamos a seguir profundizando un poquito para que quede más claro lo que es la cuestión de las imágenes. Usted, don Serafín, nos va a hacer por ahí unas preguntas, pero bueno, eso fue en resumen lo que creo fue lo más importante, más no sé si alguien tuviera alguna opinión adicional, ¿no? Para enriquecer el tema. Si alguien quiere decir otra cosa, están en libertad. Gracias, muchas gracias. Todos volteamos a ver. Bueno, voy a remachar un poquito, nada más. Aquí el asunto está en que ciertamente hay una clase de imágenes que prohíbe la Biblia. Y esas son las imágenes de los ídolos. Eso sí. Es decir, si ustedes se acuerdan de la Pachamama, o no se acuerda alguien, ¿se acuerda de eso? Sí. Hace como 2 años, ¿no? ¿Y se acuerdan de eso? Sí. ¿No se acuerdan de la Pachamama? Véanlo en el internet. La Pachamama en el Vaticano. O sea que hubo un escándalo por eso, es un lío ahí. Entonces, porque permitieron que pasaran unas imágenes de ídolos adentro del Vaticano. Entonces es un lío ahí, un problema difícil tuvo. La Pachamama es... La madre naturaleza. Ajá. Sí, es un ídolo que tienen allá los de Los metafísicos la utilizan mucho. Es un ídolo, pues es un dios falso, o sea que, bueno, entonces eso sí está prohibido, ¿no? Pero por cultura pues no hay problema. Yo puedo tener en la casa el dios de los aztecas ahí, pero por cultura, no porque yo quiera adorarle, ¿no? No porque cree en él. Pero sí que en un templo hay adentro del templo una cosa de esa, entonces ella no está bien. Eso no es correcto, ¿no? Y peor si le dan culto, peor la cosa, porque eso pasó en el Vaticano. Veanlo ustedes en el YouTube, ahí está. Ponen Pachamama, Vaticano, y vas a ver lo que pasó. Bueno, entonces vamos entonces aquí ciertas imágenes están prohibidas, ¿no? Ok, pero aquí el problema de los que no son católicos es que confunden imagen con ídolo. Para ellos es lo mismo, imagen que ídolo. Ese es el problema. Si uno empieza a hablar con ellos, uno hay que sentar bases. A ver, primeramente dime qué es una imagen para poder hablar de las imágenes. Y dime qué es un ídolo. No es lo mismo, van a decir, lo mismo. O sea que, entonces, donde quiera que va a haber imagen, son ídolos. Entonces, para ellos. Así es, entonces no es cierto, eso no es correcto, porque la Biblia cuando habla en el Salmo 115 habla de ídolos, y dicen imágenes, dicen ellos. Tienen ojos, no ven, tienen boca y no hablan, o sea, y ellos dicen imágenes, o sea, traen metido en su cabeza eso. Por eso que cuando uno empieza a dialogar hay que ver, a fijar términos para poder hablar de eso. Si no, pues mejor, si no se lo saben bien, pues ya empezamos mal. Sí, empezamos mal ahí. Bueno, ya después se le aclaró lo de Éxodo 24 y todo eso, pero bueno. La otra cosa también que hay que cimentarnos bien en nuestro corazón y en nuestra mente es que adorar es como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? El Catecismo de la Iglesia Católica dice que adorar es reconocer a alguien como Dios, creer que alguien o algo es Dios. Eso es adorar. Y no se necesita hincarse ni estar en cierta posición. Simplemente con el hecho de creer que una imagen o alguna cosa, aunque no es imagen, es Dios, con eso se le está adorando. ¿Por qué? Porque uno dice, ok, es Dios el que hizo el cielo, la tierra, las estrellas, por él vivo. Eso es adorar. Entonces adorar no es como dice el diccionario. Porque el diccionario dice a veces sí nos ayuda, ¿no? La mayoría de las palabras nos ayuda el diccionario, pero hay a veces que no nos ayuda. Si ustedes consultan qué es adorar en el diccionario,
va a decir que es cantar, alabar, bendecir. Entonces no, eso ya no está bien, porque no es así. Entonces, para uno conocer bien la Biblia, bien, necesita uno ver significados de las palabras en el diccionario y ver, a ver si concuerda con lo que es, de acuerdo con lo que dice la iglesia. Otra palabra también que no está en el diccionario, que aquí no está en la Biblia. La palabra ídolo, así en forma de, ¿cómo puedo decir? De significado. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, idolatría? El significado no lo tiene, que diga esto, porque pues la Biblia no es un diccionario. Solamente nos va a decir que son idólatras, es idolatría, eso sí va a decir. Pero para poder nosotros ver qué es idolatría, tenemos que hacer esto. La palabra idolatría es una palabra compuesta de dos. Es de ídolo, y latría. Entonces, latría es el culto que se le da exclusivamente a Dios. Es el culto de latría. ¿Okay? El culto de latría es un culto de adoración que solamente se le da a Dios. ¿En qué consiste? En creer que es Dios, el que hizo el cielo, la tierra, toda la creación. Y cuando, por eso es que idolatría es que una figura o lo que sea es Dios. Es idolatría, porque se le da culto de latría. Entonces, y también explicábamos que hay 3 tipos de culto: latría, hiperdulía y idolía. Ya sabían, ¿verdad? ¿No? Ok. Entonces, el culto de latría es exclusivo para Dios. ¿En qué consiste eso? En la adoración. El culto de adoración. El culto de hiperdulía es algo como respeto, como honrarle, es para la Virgen. Y luego dulía es para los santos. Entonces así va por grados, podríamos decir, ¿no? Entonces el culto de la latría es exclusivamente para Dios. Decía también Orígenes, nosotros damos culto de latría solamente a Dios. Orígenes es un escritor de aquellos tiempos. Entonces, ¿por qué? Porque también desde ese tiempo algunos criticaban eso de las imágenes. Entonces, bueno, algo me acuerdo yo de eso que leí. Bueno, entonces, ahora vamos a comenzar con este cuestionamiento que se lo podemos hacer a un protestante, ¿no? La vez pasada había una cuestión, o sea, una pregunta que hacerles, ¿no? ¿Cuál era la pregunta, si se acuerdan o no? ¿Sobre qué? Para empezar la clase les di les hice una pregunta. ¿No se acuerdan? Bueno, ni yo tampoco. Pero aquí tengo otras. Es que me falló aquí la computadora. Ok, a ver, vamos a ver aquí. Una pregunta también es esta, muy importante. ¿Puede Dios hacer un milagro con una imagen? ¿Sí o no? ¿Cómo? Es una pregunta. ¿Puede hacer esta pregunta se la podemos hacer a una persona que no es católica, ¿Puede hacer Dios un milagro con una imagen? Que es una imagen, una estatua, un retrato, o sea, la pregunta sería esa: ¿puede hacer un milagro Dios con una imagen? ¿Sí o no? Claro, y van a decir que no. Y de eso se trata precisamente, para abrir un diálogo. Pues sí puede hacer Dios un milagro con una imagen. Números 21:8, y ustedes ya se la saben. Vamos a ver todos esa parte de la Biblia. Números 21:8. Números 21:8. Ya se la sabían esa, ¿verdad? A ver, ¿ya todos la tienen? ¿Todos están ya en el mismo canal? Ok, a ver, alguien que no haya leído
Ustedes no han venido porque no han venido, entonces ustedes lean, ¿no? Por favor. Número 28. Y Yahvé le dijo a Moisés: Ajá. hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. Ajá. Hazte una serpiente. O sea, va a ser una imagen. Le ordena a Dios que haga una imagen. Ok. Atrásito de eso viene, ¿por qué le está diciendo eso? Recuerden que el pueblo de Dios se portó mal con Dios, entonces Dios mandó serpientes que les picaran para que, pues, como castigo, ¿no? Algo así. Entonces empezaron a morirse los israelitas. Entonces le suplicaron a Moisés que intercediera por ellos. Y entonces Dios escuchó a Moisés y dijo: hagan una serpiente, haz una serpiente de bronce. ¿Y qué más dice? Vamos a continuar. No, dice, es una serpiente ardiente. Ajá. Y colócala en un poste. Ajá. El que haya sido mordido al verla sanará. Ajá. Síguele, ¿qué más? Moisés hizo una serpiente de bronce. Hasta ahí. Una serpiente de bronce, ¿verdad? Una imagen. ¿Lo que más? Y la puso en un poste. Hasta ahí. Fíjense, es una serpiente. Oigan, y también la serpiente, acuérdense que es símbolo del diablo también, ¿te acuerdan? Sin embargo, Dios está usando una serpiente ahí en sentido contrario. O sea, entonces, vamos a ver qué dice. Continúa. ¿Qué más dice? El 9. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Ahí está. Ese es un milagro. Entonces, ahí está. Sí se puede hacer Dios un milagro con una imagen, claro que sí. Así es. ¿Para qué decimos esto? Esto es con el fin de mostrar que lo que ellos dicen no es correcto, pues. Sí, esa es la finalidad. Ok. ¿Hasta ahí se entendió, sí o no? ¿Sí? Entonces la respuesta es sí. Vamos a ver otra cosa. ¿Le agrada a Dios que se haga culto con imágenes? Esa es otra pregunta que se les hace a los que no son católicos. Y ellos 100% que van a decir que no le agrada a Dios. ¿Ok? Y ya me acordé de la otra pregunta que al principio que les dejé, ¿no? ¿Le agrada a Dios tener imágenes en el templo? Esa era la pregunta de la semana pasada. Sí. Entonces son tres cuestiones, ¿no? Tres preguntas. Y claro, ya la respuesta está en 1 Reyes 6:23, donde demostramos que Dios hizo, Salomón le puso imágenes al templo. Eso ya se comprobó, pero ahorita estamos con esto, ¿no? Entonces, ¿le agrada a Dios que se haga culto con imágenes? ¿Sí o no? Ok, ¿qué es culto? Culto es toda acción que se hace para agradar a Dios, que a veces nosotros nomás lo reducimos en la liturgia, pero es también lo que hacemos para agradar a Dios. Entonces, vamos a ver 2 Samuel 6, 14, 16. ¿Qué estaba haciendo ahí el rey David? Samuel. 2 Samuel Segunda de 6, Samuel. 14. David bailaba. Ajá. Por favor. Samuel. 6, pero el segundo libro. Versículo 6, perdón, capítulo 6, versículo 14. Este es uno de cada dos. Samuel 2. Samuel 2. Más allá. Samuel 2. Samuel 2. Pero antes es en el capítulo 6. En el 6. 2 Samuel capítulo 6, Es el 4 años. del 14 en delante. ¿Lo alcanzo a ver? ¿Lo lees? Sí, por favor. 14. Aquí está. David bailaba y hacía piruetas con todas sus fuerzas delante de Yahvé. Ajá, ok. Eso estaba haciendo David, es decir, estaba dándole gloria a Dios,
estaba danzándole a Dios. Estaba, ¿qué más? A ver, lea otra vez, ¿qué dice? Dice, desde el principio, David bailaba y hacía piruetas con todas sus fuerzas delante de Yahvé. Fíjense lo que dice, delante de Yahvé. Vamos a ver si estaba delante de Yahvé. Lean el versículo 13, atrás. A ver, delante de qué estaba. Cuando los hombres que llevaban el arca de Yahvé dieron los 6 primeros pasos, se ofreció como sacrificio un buey y un ternero gordo. Ajá. Entonces, ¿qué era lo que tenían ahí? El arca de Yahvé. ¿Y qué tenía el arca? ¿Se acuerdan lo que nos enseñó Carlos ahorita? Unos querubines. Eran unas imágenes. Entonces también se le llamaba el arca de Yahvé a la arca de la alianza. Arca de la alianza o arca de Yahvé, sí. O arca de Dios también. Bueno, entonces, si se fijan ustedes ahí, está él dándole culto a Dios con las imágenes. ¿Cuál es el problema? No hay problema en eso. Hasta si los querubines, la sola arca en sí, nos representa una imagen, una estatua, un objeto. Sí, y como dijo Carlos también, recordando la cita bíblica de Josué 7:6. Josué estaba postrado ante el arca también, y duró todo el día ahí, postrado. Porque los protestantes dicen que no hay que postrarse, ¿se acuerdan que dicen eso? Que a postrarse es adorar. Eso no es cierto, adorar no es postrarse. Uno puede adorar a Dios acostado, sentado, parado, caminando. Eso no es problema. O sea que el hecho de estar postrado no significa siempre adoración. Puede ser que sí, puede ser que no se sabe. Así es. Entonces, estas 3 cuestiones las resuelve uno con eso. Y también lo de Éxodo 24 también se comprueba con la de 1 Reyes 6:23 también. Porque entonces podríamos decir así. Entonces quiere decir que la Biblia se contradice. Porque si dicen ellos, bueno, aquí Éxodo 24 dice que no te hagas imagen. Ok, ¿y por qué ese templo? Entonces le puso imágenes Salomón. Si no permite Dios, ¿por qué le puso? Y luego más adelante, en 1 Reyes 8:10, bajó la presencia de Dios y no pasó nada. No dijo nada, quiten eso de ahí, no pasó nada. Entonces con eso se descarta eso, ¿no? Se echa abajo eso de que no hay que tener imagen. Se echa para abajo. Por lo tanto, ese es un engaño de las personas que no son católicas para cautivar a católicos ignorantes. Por eso dice el dicho, católico ignorante, seguro por el si le agregamos más cosas, podemos decir más cosas. Si el católico a estudiar no va, se hace testigo de Jehová. Así es. El católico dormilón se hace mormón o de cualquier religión. Es chistoso eso, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. A ver, que me falló la computadora. Bien, entonces, ¿quedó claro qué es adorar? Ok. Recuerden que eso está en el catecismo de la Iglesia Católica, no es que yo lo diga, ahí está. No lo expresa como yo lo estoy diciendo, pero tiene su significado así. ¿Sí? Creer que alguien o algo es Dios. Sí. Creo en Dios Padre, en Dios que creó el cielo, la tierra, todo, como dice el credo. Okay. Entonces, porque ustedes saben que allá en la India las vacas le dicen que son Dios. Y no necesitan postrarse para saber que es un ídolo. La vaca se convierte en un ídolo. O sea, en un Dios falso. Entonces, ídolo es un Dios falso. Imagen es una representación de algo o algo. Aquí es.
Hay otras cosas también que ver aquí en esta parte de en esta lección. Les decía yo que la palabra idolatría es una palabra compuesta por dos: ido de ídolo y latría. Otra cosa también que hay que ver aquí, cuando Jesús le dice cuando el diablo le dice a Jesús, le dice así, le dice: todas estas cosas te daré si te postras y me adoras. Fíjense que hay dos acciones ahí: una, postrarse, y otra, adorar. Porque hay que separar eso. Okay. Hay que separarlo. ¿Por qué? Porque postrarse en sí no puede ser adoración. Puede ser que sí, puede ser que no. Es una reverencia. Puede ser una reverencia como se hace con los reyes. Por ejemplo, aquí vemos en Génesis 42:6. Vamos a ver qué dice ahí. Génesis 42:6. Vamos a ver que también ahí se postran y eso no significa adoración. Okay. Dice: siendo José el gobernador del país, vendía el trigo a toda la gente. Al llegar sus hermanos, se postraron ante él, hasta tocar el suelo con la cara. Ahí está. ¿Lo están adorando? No, es una actitud de reverencia, de respeto para el gobernador de ahí de Egipto, que lo pusieron a José. ¿Se acuerdan de José? Sí. Y si no se acuerdan, vean la película, está bonita. José el soñador. Entonces, no es adorar eso. Entonces, postrarse. ¿Y por qué dicen eso ellos? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué dicen eso ellos, Porque piensan que postrarse y adorar es lo mismo. Sí, ¿por qué otra opinión dan? ¿Por qué? Es muy sencillo, porque los engañan los pastores. Esa es la cosa, los engañan. Es un engaño eso. Así es. Y hay más cosas, no nada más eso. También dicen que besar es adorar. Y también dice que prender velas también es adorar. También, si uno le dice a una persona que no es católica: oye, adorar es prender velas, ¿verdad? Porque los católicos prenden velas. Sí, eso es adorar. Por eso nosotros no prendemos velas. Sí. Caray, pero si nos detenemos a reflexionar con ellos detenidamente, veremos que caen en una trampa. Entonces, ¿quiere decir que adorar es prender velas? ¿Sí? ¿Estás seguro que eso es? Sí. Ok, está bien. Oye, ¿y por qué no prenden entonces velas ustedes? Si es adorar, y ustedes van a adorar a Dios, ¿por qué no prenden velas ustedes? Entonces, ya no coincide con lo que dicen tampoco. Porque si eso significa adorar, tienen que prender velas. Pues esa es la cosa. Ahora, besar tampoco, porque como dicen que va uno y besa al niño Dios, de ahí, o besa uno la cruz, que también que es adorar. Eso no es adorar, porque también uno besa a sus hijos y no quiere decir por eso que lo está adorando. ¿Se fijan? Entonces, cuestión de razonar, ponerlos a reflexionar sobre lo que dicen, y ya resulta otra cosa. Pero si ustedes ven, todo eso es un engaño. Así. Y como esa parte de allí, hay muchas cosas engañosas que usan los protestantes para llevarse a los católicos ignorantes. Y sáquenlos de ahí. Ya cuando asimilan una enseñanza torcida de la Biblia, pues ni bien lo saque de ahí. ¿Verdad? Ciertamente que hay alguno que otro por ahí que reflexiona, ¿no? Principalmente los pastores que estudian y empiezan a reflexionar con sensatez, pues dicen: pues no, yo estoy mal, no estoy bien, porque sí hay muchos pastores que han pasado a la Iglesia Católica. Así es. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Que engañan a la gente. ¿Y por qué la engañan? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué la engañan? Si recuerdan lo que dice Jesús que mientras dormían, ¿se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Qué dice Jesús? Que cuando se duermen
los servidores, viene el enemigo y siembra cizaña en el trigo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los católicos nos dormimos. ¿Por qué se dice que nos dormimos? Porque no aprendemos la enseñanza de Jesucristo a profundidad, ni la palabra de Dios, la Biblia no la estudiamos suficientemente. Quizás la estudiemos de un modo no apologético, pero aquí se necesita estudiarlo de manera apologética. ¿Qué parábola es la que mencionó ahorita? El trigo y la cizaña. Entonces se duermen los sirvientes y viene el enemigo y siembra cizaña. Así es. Porque fíjense una cosa, si por ejemplo un niño que está en la escuela le dice otro niño, le dice, oye, ustedes son católicos, ¿verdad? Sí. Ustedes tienen imágenes, sí. La Biblia dice que no debemos tener imágenes, que está prohibido. ¿Dónde? En Éxodo 24. Y luego ahí va el niño y le dice a su mamá, oye mamá, me dijo un niño testigo de Jehová que no debemos tener imágenes del templo. ¿Cuál es la respuesta de la mamá? Esta: no le hagas caso, mijo, no le hagas caso, es que ellos no saben, punto. Oye mamá, pero en la Biblia está. No le hagas caso, o sea, no le da razones profundas. No hay una explicación. Y luego le sigue catequizando a aquel testigo de Jehová y le siembra más cosas. Y ya ve que su mamá no le da respuesta y dice, no, pues que mi mamá no sabe. Y sí es cierto, no sabe. Así es. Entonces va adquiriendo al niño una enseñanza equivocada. Hay una cita bíblica que es 2 Pedro 3:16, si no me equivoco, vamos a ver. 2 Pedro 3:16. Sí. Es bueno reflexionar en esa parte de la Biblia. Okay. Mientras la buscan les voy a dar una introducción ahí. Aquí el apóstol San Pablo les va a hablar a la comunidad que les va a hablar sobre las cartas que el apóstol San Pablo escribió, el apóstol Pedro va a hablarles del apóstol San Pablo a la comunidad, de que hay unas cartas del apóstol San Pablo que dice algo ahí. 2 Pedro 3:16. ¿Ya lo tienen todo? A ver, 16, sí. ¿Qué dice? E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Ok, ahora aquí, para entender a profundidad siempre un texto bíblico, tenemos que ver palabrita por palabrita, porque si no se nos escapan cosas. Vamos a ver desde el 15, ¿qué dice? Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue dada. A continuar. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Hasta ahí, cosas difíciles de entender. Si ustedes le preguntan yo lo he escuchado de los pastores protestantes, dicen así, la Biblia es clara en decir las cosas, Dios no anda con cosas rebuscadas, no, la Biblia es clarita, así lo he oído decir, yo no sé ustedes, pero yo sí. Pero es muy clara la Biblia, dicen. Aquí dice lo contrario. Uno le puede presentar así, pues fíjate que la Biblia dice que no es así. ¿Dónde dice? 2 Pedro 3:16. Vean qué dice ahí. Fíjate, ok, dice que hay cosas difíciles de entender. ¿Y luego qué me dice ahí? ¿Qué más dice? Que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. Así, para su propio daño. O sea, ¿qué les pasó a los protestantes? Les hizo daño leer la Biblia. ¿Por qué les hizo daño? Ya no reciben el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya no vienen a confesarse. Cuando Dios dejó a los sacerdotes para que nos perdonen los pecados. O sea, ya les hizo daño. Ya no creen que Jesús está en la Eucaristía.
Así es, les hizo daño. Y las demás cosas, ¿verdad? Y luego, ¿qué más dice? Que interpretan torcidamente para su propia perdición. ¿Y qué más dice? Como hacen también con las demás escrituras. Entonces no es nada más con las cartas del apóstol Pablo. Dice con las demás escrituras. No solamente con ellas, sino con las demás. Interpretan torcidamente para su propia perdición. Así es. Entonces no es fácil eso. Podríamos decir también así. ¿Es fácil interpretar la Biblia, sí o no? Y la respuesta es no. Así es. Entonces, eso no es correcto. Por eso es que dice ahí mismo en 2 Pedro 1:20, verán que dice ahí, verán. Ahí atrásito, 2 Pedro 1:20. 20. A ver, alguien que no haya leído ahora. ¿Es aquí una? ¿Dónde dice sepan, no? 2 de Pedro 1:20. ¿Dónde estás? Va a estar atrás. ¿Dónde está? 2 Pedro 1:20. Esa es la primera. Sí, es esa. Sépanlo. 2 Pedro. El 1 es 20. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Otra vez? Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ahora lo digo otra vez si nos paramos donde dice profecía. Lea, yo le digo a dónde pasa. Ok. Sépanlo bien, ninguna profecía. Hasta ahí. Ninguna profecía. ¿Qué es profecía? Es algo que va a pasar. No. Predecir algo. No. ¿Qué es profecía? Profecía es la palabra de Dios. Eso es profecía. Es decir, ¿qué es lo que hablan los profetas? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ok, entonces toda profecía. Cuando dice profecía es la Biblia. O sea, la palabra de Dios. Entonces dice que ninguna profecía de la Escritura, o sea, nada que esté escrito en la Biblia, en otras palabras, puede interpretarse por cuenta propia. Eso es. Así es. ¿Cuál fue el error de Martín Lutero? Aquí lo descubrimos, ¿se fijan? ¿Qué decía Lutero? ¿No se acuerdan qué decía? Siempre volteamos a ver al aplicado, ¿no? El fundador de todos los protestantes. Del salón. El fundador de ahí nacieron todos los protestantes. ¿Cuál era su eslogan? Así, que decía él. Y repetía. Cualquier persona puede interpretar la Biblia porque el Espíritu Santo le inspira. Ese era el eslogan que él tenía. O sea, no le crean al sacerdote, no le crean a la Iglesia Católica. Cualquier persona puede interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les inspira. Es una verdad combinado con mentira. Porque ciertamente que el Espíritu Santo nos ayuda, pero el Espíritu Santo dejó maestros para enseñar. Bueno, ahí está la cosa, ¿no? Entonces, que a Lutero le falló, había de haber visto esta parte de la Biblia antes de decir lo que dijo, y se había quedado callado, pero no lo miró o se lo brincó. A lo mejor, lo más probable es que se lo haya brincado, ¿no? No le convino, como no le convenía tampoco lo que escribió en la carta del apóstol Santiago tampoco. Decía que era paja. ¿Qué era qué? Paja. O sea que no era muy importante. ¿Por qué? Pues porque también ahí habla que hay que hacer obras. Bueno, entonces vemos ahí entonces que no es fácil entender la Biblia, o sea, interpretarla no es fácil. Es difícil, por lo tanto, tenemos que estudiar. De lo contrario, caemos en errores. Y recordamos la otra cosa, porque podemos decir entonces, uy, pues es muy difícil leer la Biblia, pues ciertamente que sí. Entonces ya mejor. No, es que recuerden lo que dijo Jesucristo en
en Mateo 28, 19, 20, que dijo Jesucristo en esa parte: hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, ¿se acuerdan? Sí. O sea que esa es una orden de Jesús, que todos seamos discípulos, aprendamos de su doctrina, su enseñanza de Él, para que aprendamos, dice el apóstol San Pablo, la ciencia suprema de Jesucristo. Así es. Entonces, volvemos otra vez a lo anterior. ¿Por qué hay tanta ignorancia? Y también después las consecuencias de eso vienen también otras consecuencias por no ser nosotros discípulos de Cristo y no poder transmitir la palabra de Dios a los demás. Pues vienen muchas consecuencias: violencia, que el aborto, que esto, que la unidad de género, que no sé cuánto. ¿Por qué? Pues porque no se extendió la palabra de Dios, no se propagó. ¿Por qué no se propagó? Porque no hay personas que prediquen. ¿Y por qué hay personas que no prediquen? Porque no hay discípulos. ¿Y por qué no hay discípulos? Porque hay flojera y no sé cuánta cosa más. ¿Sí? Pero voy a decir, bueno, pero es que, como a veces dicen, ¿no? Es que ese es un don. Así dicen a veces. Es que predicar es un don, porque así lo dice la Biblia. Y ciertamente que así dice. Evangelizador, dice el apóstol San Pablo, y esto, después el Espíritu Santo puso evangelizadores. Ok, muy bien. El Espíritu Santo ya nos puso a nosotros desde nuestro bautismo. Desde ahí venimos, no tenemos por qué huirle a eso. Desde ahí, cuando nos bautizaron, nos dijeron: tú eres profeta. ¿Qué es un profeta? El que habla de Dios. O sea, con el bautismo ya eres un profeta. ¿Qué te falta? Pues que seas discípulo de Jesús, para que hagas a lo que ya estás puesto. Entonces no puede uno escapar de eso. Y luego también puede uno decir: no, pues que yo soy casado y no sé cuándo, porque hay pretextos, ¿no? No tengo tiempo. A ver, ¿realmente no tienes tiempo? A ver, ¿realmente no tienes tiempo? Fíjate, a ver si no. ¿Cuánto tiempo le echas a las noticias en la televisión? ¿Cuánto tiempo le echas al deporte? ¿Cuánto tiempo le echas a estar con los amigos? O sea, y vamos a ver si es cierto que no hay tiempo. Y supóngase que no hubiera tiempo. Me quedo sin comer, no trabajo. Tengo que trabajar a fuerza, día y noche y no sé cuánto, ¿no? Ok, está bien. ¿Qué tal si te enfermas? Y tienes que ir a quimioterapia. ¿Cuánto tiempo vas a perder ahí? Para eso sí tienes tiempo, ¿no? Porque ya está forzosa la cosa. Entonces, la cosa está en que hay que hacerle caso al maestro. ¿Quién es el maestro? Jesús, yo no. Jesús es el maestro. Y qué bonito está, fíjense que estaba profetizado en el Antiguo Testamento que íbamos a ser instruidos por Dios. Fíjense lo que bonito dice eso. ¿No se acuerdan de esa parte de la Biblia ustedes? Donde dice: serán instruidos por Dios. Van a ser enseñados por Dios. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de esa parte? En el apóstol Juan, en el Evangelio del apóstol Juan está: serán enseñados por Dios. O sea, Dios mismo es el que viene a la tierra a enseñarnos. ¿Juan qué? No me acuerdo, entonces se los digo. Es que no me acuerdo de esa parte de la Biblia, pero ahorita se los voy a decir.